En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Domingo 20 después de Pentecostés. Dice un primitivo himno cristiano, citado por San Pablo en su carta a los Efesios, con lo cual se convierte este himno en palabra de Dios. Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Este es el versículo anterior al pasaje de hoy de San Pablo a los Efesios. Antes del pasaje de hoy está este versículo que dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. En una ocasión le dijo San Pedro a nuestro Señor: Señor, ¿dices esto por nosotros o también por todos? Estamos todos como dormidos y como muertos, pues muchas son las verdades que nuestra Santa Madre, la Iglesia, nos propone para creer y de las que debemos tener fe cierta e indubitable, y no la tenemos. Eso lo dice claramente el Catecismo de Trento, Catecismo Romano, que debemos tener fe cierta e indubitable, sin duda, sobre las verdades que la Iglesia nos propone para creer. Pero ante algunas de ellas, como ser el dogma de la infalibilidad, titubeamos. No la tenemos del todo por cierta. ¿Qué juicio recibirán los servidores por no haberse mantenido firmes en la fe, sobre todo con respecto a este dogma? Porque hay que creer todos los dogmas. En San Lucas leemos: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente que el amo pondrá a la cabeza de la servidumbre suya para dar a su tiempo la ración de trigo? San Lucas 12:42. ¿Quién es aquel que es fiel y prudente como para que Dios le confíe toda su tarea? Después de pasar por una cierta progresión de fe, el áulico acudió a Jesús para que su hijo moribundo se salvara. Es decir, su fe llegó a ser cierta e indubitable, su punto culminante y estable, como pide el Catecismo de Trento. Feliz quien alcanza este punto de fe cierta e indubitable. Feliz ese servidor a quien el amo a su regreso hallara haciéndolo así. Leemos en San Lucas 12:43. Entonces, los que logran una fe cierta e indubitable serán felices para siempre. Como la fe no puede quedar estancada en un profundo sueño del lecho de muerte, hay que salir a buscar a Jesús para que nuestra fe progrese, para que alcance su punto de perfección, lo que acabo de decir, que sea cierta e indubitable como lo pide la Santa Iglesia Católica. Esto es un deber nuestro, no podemos quedarnos a medio camino. No puede quedar nuestra fe estancada, ni ninguna parte de nuestra vida espiritual puede quedar estancada. Hay un principio en espiritualidad que dice que si no se camina hacia adelante, si no se avanza, se retrocede. Si no se avanza, se retrocede. No es que se queda en un punto y después yo trato de avanzar cuando vea que puedo o que es conveniente. No, hay que avanzar siempre, porque si no se avanza, se retrocede. Por eso la fe no puede quedar estancada y por eso hay que salir a buscar a Jesús para que alcance su perfección. Hay que animarse a pasar por situaciones en las cuales
muchas de las veces no nos gustan o son feas o son dolorosas, pero que nos ayudan a avanzar en la fe. Y así Jesús nos dice: en verdad os digo que el amo lo colocará al frente de toda su hacienda. San Lucas 12:44. Quien alcanza este punto de fe cierta e indubitable, Dios obviamente lo colocará como el jefe de toda su hacienda. En el Evangelio de hoy, el áulico suponía que la presencia de Jesús era condición necesaria para la curación de su hijo moribundo. Por eso, cuando lo encuentra, Jesús le pide que vaya, que vuelva con él hacia la ciudad de Cafarnaúm, porque el hijo estaba allí en esa ciudad y estaba moribundo. Porque él creía que para poder curarse el hijo, Jesús debía estar presente ante el hijo. Pero Jesús, contrario a toda expectación, le dio una severa respuesta al áulico por esta fe imperfecta que tenía. Si no veis señales y prodigios, no creéis. San Juan 4:48. Y fijémonos que habla de un modo general, no le habla al áulico de un modo particular, como venían hablando hasta ese momento, sino que este reproche, si no veis señales y prodigios, no creéis, cae sobre todos los judíos en general, que estaban allí en ese momento, que en todo el curso de su historia no habían cesado de reclamar en todas formas milagros de Dios. Sobre todo si leemos la vuelta del pueblo judío de Egipto a la tierra prometida, constantemente están reclamándole a Dios milagros, milagros y milagros. Y de ahí aquella expresión de San Pablo: los judíos piden milagros. 1 Corintios 1:22. Entonces, ver para creer. Se trata de una fe superficial e imperfecta. En realidad, lo contrario es perfecto: creer sin ver. Nuestro Señor deplora este ver para creer y prefiere a quien sin haber visto tiene una fe perfecta. Y el áulico no tenía una fe perfecta, por eso le dijo: vete, tu hijo vive, y le pidió de esta manera que comprobara por experiencia propia. La comprobación de que la hora en que su hijo había sido curado era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo vivía. Fue una prueba palpable del milagro. Y en el camino hacia la perfección, esa comprobación llevó la fe del áulico a un grado más alto. Se pudo pasar la prueba de fe que le puso Jesús y su fe aumentó. Alcanzó, podríamos decir, ese punto de certeza e indubitable. En algún momento de estos últimos tiempos, que son tan llenos de incertidumbre, tan peligrosos, Dios nos va a poner a pruebas, así como puso a prueba al áulico. Nos va a soltar, y esto lo creemos firmemente que va a suceder, porque nuestra fe debe llegar a ser perfecta. Y para llegar a ser perfecta debemos pasar por una gran prueba en la cual más o menos en términos generales se podría decir que es como que no creemos más en Dios o no creemos en su existencia. Recuerdo Santa Teresita de Jesús, cuya fiesta fue esta semana que pasó, no creía ya en el cielo, no creía en el cielo, en lo último de su vida. O sea, su fe fue puesta a prueba. Precisamente para que esa fe llegue a ser perfecta. Y debemos prepararnos para esto, porque esto nos va a suceder, esta gran prueba de fe nos va a suceder.
como le sucedió al áulico. Este proceso de transformación de la fe no podrá dejar de ser, una experiencia psicológica comparable a la locura de amor, ciertamente. Cuando uno experimenta un aumento de fe, no hay maneras de describir eso. Y es como que uno se vuelve loco de amor por Dios. A ese punto uno debe llegar, loco de amor por Dios. Y cuando comprendamos lo que nos está pasando, porque comenzamos a comportarnos medio raro delante del mundo, que no nos entiende, que nos dice una cosa, que nos dice otra, que nos cuestiona, etcétera, etcétera. Cuando comprendemos lo que nos está pasando, todo lo que sucede a nuestro alrededor nos parecerá irreal. Este mundo nos parecerá irreal y nos parecerá irreal también lo que Dios está obrando en nosotros para poder llegar a tener esa fe cierta e indubitable para poder estar con Él toda la eternidad. Pero si ese servidor se dice a sí mismo, mi amo tarda en regresar, como leemos en San Lucas 12:45, y ese servidor se pone a maltratar a los servidores y a las sirvientas, a comer, a beber y a embriagarse, el amo de este servidor vendrá en día en que no espera y en hora que no lo sabe, lo partirá por medio y le asignará su suerte con los que no creyeron. San Lucas 12, 44, 46. Partirá por medio entonces a quien esté continuamente maltratando a los fieles con mentiras y engolosinándose y embriagándose con poner en duda alguna verdad de la Santa Iglesia Católica. Entonces, esto es muy, muy grave. Y es lo que tristemente ocurre hoy con el dogma de la infalibilidad, continuamente pisoteado y luchando desgarradoramente por sobrevivir en la fe. Es decir, se juega con un dogma, se lo manipulea, se lo lleva de aquí para allá, pisoteándolo, a veces diciendo una cosa, a veces diciendo otra cosa, pero siempre en contra de un dogma de la Iglesia. Y el dogma como que intenta sobrevivir en el medio de esta terrible batalla. A estos Jesucristo dice, los va a partir por el medio. El alma puede tener algo así como una historia en el curso de la cual se va purificando, es decir, va formando y ordenando todas sus actividades de acuerdo a cómo la razón contempla y aprende de Dios. Un proceso de purificación del alma, que equivale a decir un proceso de purificación de la fe, en la cual uno va ordenando las prioridades en el alma, prioridades que antes le parecían que eran estas, ya dejan de ser prioridades y pasan otras a ser prioridades a medida que uno va avanzando en la fe. Porque Dios de alguna manera nos va desprendiendo de las cosas de la tierra, de todo. Y sobre todo, y lo más doloroso, es desprendernos de las personas que amamos tanto, sobre todo de la familia. Pero Dios nos va desprendiendo de las personas. Por lo tanto, las prioridades, poco a poco, si uno es fiel a Dios, van cambiando. Ese proceso de purificación del alma. De acuerdo, como dije recién, la razón contempla y aprende de Dios. Por eso es tan necesario contemplar a Dios, meditar en Dios. El que no medita, el que no contempla no se salva, dicen algunos santos, porque de allí uno aprende de Dios. Allí uno aprende de Dios en silencio, contemplando, hablando con Dios y meditando.
Su salvación dependerá entonces de lo que haga en su vida. Que llegue a ser como Dios dependerá de que su ser se haga entero y perfectamente puro, meditando y contemplando la verdad. Pero si se da rienda libre a la concupiscencia, es decir, a los deseos despertados por los sentidos, si uno quiere ver todo, desea todo, si uno quiere oír todo, si uno oye todo, luego quiere oír todo, en fin, todos los sentidos pueden o cometen el error de llegar a un extremo y del cual es muy difícil salir de ese vicio, porque es similar a cuando una persona toma droga. Es como que esa persona está embriagada o drogada por los sentidos que han ido hacia un extremo. Entonces, si uno da rienda libre a la concupiscencia, a los deseos despertados por los sentidos, que a su vez derivan en pasiones, que pueden ser buenas o pueden ser malas o ambivalentes, difícilmente se logrará el objetivo de ser puros en la fe para poder llegar a Dios. Por eso hay un proceso de purificación de las pasiones, de los sentidos y de las pasiones y los sentidos. Así como hay un proceso de purificación del alma en cuanto a la fe, hay un proceso de purificación también de los sentidos. Sabemos, como ya lo dije al principio, por el Catecismo de Trento, que para salvarnos debemos tener una fe cierta e indubitable. Eso lo dice el Catecismo Romano 1:1. Y entre los obstáculos que impiden a nuestra alma avanzar en la fe, se pueden nombrar, entre otros, la desidia, esa falta de dedicación y de poder rezar, de poder hacer las cosas espirituales, esa apatía por las cosas espirituales. Eso es tremendo, es realmente mortífero. La molicie, como podríamos decir, o la búsqueda del placer, de la comodidad, el entorpecimiento de la razón, cuando uno escucha tantas barbaridades y empieza a comenzar a creer en las mentiras, la soberbia, el yo que sobresale por todo y sobre todo, la ceguera que no me permite ver la verdad, la lujuria, la gula, en fin, un sinnúmero de sinsabores que afectan a la inteligencia. Todos esos son obstáculos que uno debe ir removiendo o al menos purificando de su vida. Y entre los que afectan a la voluntad para determinarse, para que la voluntad sea realmente efectiva en lograr adquirir lo que quiere, se pueden nombrar, entre otros, a aquellos que le impiden tomar una posición abiertamente ofensiva en contra del vicio y del pecado. Es decir, yo positivamente, determinadamente, no quiero tener ningún vicio ni ningún pecado. Esa es la resolución que debe tener nuestra voluntad. Hasta tanto no se alcance esa resolución, esa determinación de la voluntad, se está allí como en terreno pantanoso, como un barco que va a la deriva, en fin. Entre los obstáculos que se ponen a la voluntad, para que la voluntad no llegue a determinarse, está la ira, el enojarse con gran extremo y decir cosas tal vez o comportamientos tal vez incoherentes que en otro momento de paz no querría, el miedo que paraliza totalmente, el resentimiento que mata a los demás, a los que nos hicieron algún daño o a los que nos tratan bien, el ansia, siempre digamos en un estado tan ansioso que nos hace no ver el presente. El ansia nos hace vivir en el futuro siempre y nos perdemos de vista lo que realmente pasa a nuestro alrededor. La envidia, el querer ser otra cosa o ser otra persona, la embriaguez, la lujuria, la soberbia, etc.
Tienen allí una lista, si después quieren escuchar el audio, para repasar y ver qué es lo que afecta a la inteligencia, qué es lo que afecta a la voluntad y ver en qué se puede trabajar. Los pecadores sumidos en las tinieblas deberían esforzarse por salir de su triste estado de muerte espiritual, y así serán como hijos de la luz, dice San Pablo, Efesios 5:8, pues Cristo, que es la verdadera luz, les iluminará con sus esplendores. Hay que determinarse a ser esencialmente luz, ausencia de sombra y de pecado. La regla esencial para vivir santamente es que por más arduo e inconveniente que sea, hay que procurar siempre el bien, la justicia y la verdad, aprendiendo por experiencia propia qué es lo que le agrada al Señor. Dice San Pablo a Efesios 5, 9, 10. Y al Señor le agrada que no toméis parte en las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5, 11, propias de Satanás, que es la potestad de las tinieblas, Colosenses 1, 13, este siglo malo, Gálatas 1, 4. Al Señor le agrada que no toméis parte en las obras infructuosas de las tinieblas, que no toméis parte en los pecados, en el mal. Y aquí nos metemos en un tema que es realmente muy, muy preocupante, y es el tema de tomar parte en estas tinieblas, es decir, de tomar o tener complicidad con el pecado en general, el pecado de una persona que está cerca mío, en fin. Complicidad es un tema muy peligroso, muy peligroso. Por eso vuelvo a repetir este texto de San Pablo, que no toméis parte, es decir, que no seáis cómplice. Y por eso estos tiempos son tan peligrosos, porque uno basta con dar un pasito hacia el costado y se hace cómplice, queriéndolo o no queriéndolo. Después eso será juzgado por Dios. Y si uno lo hace sin querer, puede pedir perdón. Si lo hace queriendo, también puede arrepentirse. Pero cuidado, mucho cuidado, porque se puede caer en complicidad muy fácilmente. Si en esa experiencia propia, de la que dice San Pablo que hay que aprender por experiencia propia qué es lo que le agrada al Señor, si en esa experiencia propia el siervo no se prepara ni obra conforme a la voluntad del Señor, recibirá muchos azotes. San Lucas 12:47. Por haber tomado parte, por haber sido cómplice de las obras infructuosas de las tinieblas, por haber sido cómplice de alguna herejía, por ejemplo. Obra infructuosa de las tinieblas. Estos cómplices recibirán entonces muchos azotes. Y por no haber hecho lo que también al Señor le agrada, a saber, que manifestéis abiertamente vuestra reprobación, Efesios 5:11, de esas obras infructuosas de las tinieblas. Fíjense, en esto se basa toda nuestra lucha en estos últimos tiempos, en este texto tan significativo de San Pablo, que manifestéis abiertamente vuestra reprobación. A veces dudamos, tengo que manifestar mi desagrado, tengo que manifestar mi oposición, tengo que manifestar que eso está mal, que manifestéis abiertamente, dice San Pablo, vuestra reprobación. Es decir, que eso que está mal se lo señale abiertamente. La voluntad de Dios es bien clara entonces al respecto.
y no necesita ya más comentarios. Los católicos debemos positivamente manifestar abiertamente nuestra reprobación, denunciar, condenar y difamar las obras infructuosas de las tinieblas. Es esto lo que insistentemente hacemos con la herejía y por eso lo repetimos siempre. Por este texto de San Pablo, manifestar abiertamente la reprobación. La reprobación de la herejía. Los solos en casa, que mantienen que el sacerdote hoy no tiene jurisdicción y que por lo tanto no hay que acudir a ellos, a los sacramentos que realizan, pudiendo acudir ciertamente. Esta herejía se opone directamente al dogma de la infalibilidad, como dijimos al principio. Los que desean unirse a falsos papas, herejes, como la fraternidad, y caer así en complicidad con ellos, pues desean volver a Roma cuando Roma haya perdido la fe, y es evidentemente otra iglesia con una doctrina diferente a la de Cristo. Esta herejía se opone también al dogma de la infalibilidad. La posición de la tesis del Papa Materialiter, que dice que la elección de estos falsos papas post-Vaticano II es válida y que por lo tanto ocupan verdaderamente la sede de San Pedro y que ésta no puede ser ocupada por otro, pues nadie los puede remover. Tremenda herejía. También esto se opone al dogma de la infalibilidad. Parece entonces haber una insistencia en atacar el dogma de la infalibilidad papal. Y esta insistencia que viene de parte de los enemigos, de los traidores, de los que se dedican a fomentar, a hablar de estas herejías, debe ser también insistentemente atacada y denunciada. Y creemos que la raíz por la cual hacen esto es para justificar la existencia de la falsa iglesia en Roma, con su falsa jerarquía. Si se justifica esta herejía de que el Papa puede caer en herejía, entonces se justifica la iglesia que está en Roma, porque los papas que están allí que cometen herejía serían verdaderos papas y no habría lugar a duda de que hay que aceptarlos y de que es la Iglesia Católica. Por eso hay que denunciar abiertamente que no es la Iglesia Católica la que está en el Vaticano hoy, sino una falsa iglesia. Porque el primer dogma que rompe, que traspasa, es el dogma de la infalibilidad y lo tergiversa. De esto dice San Pablo, continuando con su epístola a los Efesios, da vergüenza hasta el nombrar las cosas que hacen en secreto. Da vergüenza nombrar estas cosas que estos hacen en secreto. Porque lo hacen en secreto, muy solapadamente, muy escondidamente, no son abiertos, engañan a la gente, hablan mal de otros sacerdotes, en fin, etcétera, etcétera. Da vergüenza hasta el nombrar las cosas que hacen en secreto, dice San Pablo, Efesios 5:12. Es vergonzoso entonces que un alma sincera, un alma de un fiel sincero, imite esos tristes excesos. Es muy lastimoso que un católico de cierta conciencia, que está tratando de adelantar y de tener su fe firme y radical en Jesucristo, guarde silencio ante este tipo de crímenes y no los condene como modo de protección contra ellos. La condena de estos crímenes es para protegernos entre nosotros y a cada uno de nosotros en particular. Porque, vuelvo a repetir, si yo no lo condeno,
me hago cómplice. No me protejo a mí mismo. Al final, dice San Pablo, todas las cosas una vez condenadas son descubiertas por la luz y todo lo que es manifiesto es luz. Efesios 5:13. Aun cuando uno no condenara estas herejías, al final se sabrán porque todo sale a la luz. Mas quien no ha conocido la voluntad de Dios por debilidad y haya hecho cosas dignas de azotes, como estas, la de caer en complicidad con la herejía, recibirá pocos. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho le será demandado, y más aún le exigirán a aquel a quien se le haya confiado mucho. San Lucas 12:48. Entonces, los peligros también vienen de parte de Dios, porque el darse cuenta de que esas son herejías, el estar constantemente escuchando de que esas son herejías y no denunciarlas, es como aquel que ha recibido mucho y después se le va a exigir mucho. Aquel que se le ha confiado mucho y después se le exigirá también mucho. Así, denunciadas y reprochadas las herejías, las obras de las tinieblas, salen a la luz y no pueden permanecer ocultas, ya que a menudo el vicio en general solo tiene atractivo mientras permanece en la sombra. Y de allí que no se lo hable o no se diga las herejías abiertamente, porque tienen atractivo si se dejan en la penumbra, en el estado de todavía incertidumbre, de no saber qué pasa. No se quiere afrontar el tema abiertamente para no mostrarse que realmente están equivocados. Y porque de esa manera engancha, por así decir, o atrae más ese vicio a los incautos. Tan pronto como se manifiesta el vicio, la herejía, pierde sus encantos y no causa ya tantas víctimas. Entonces, otra razón por la cual denunciarlo. Un ejemplo tomado de los santos, aprovechando que hoy es la fiesta de San Bruno, de la Chartreuse, en Francia. En su profesión de fe católica, San Bruno afirmó con especial énfasis su fe en el misterio de la Santísima Trinidad y en la presencia real de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Una protesta contra las dos herejías que habían perturbado ese siglo, el siglo XII, el tritaísmo de Rochelin y la empanación de Berengario. Estas dos herejías, el tritaísmo en contra de la Santísima Trinidad y la empanación como si fuera una milanesa, Jesucristo, en contra de la presencia real de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Fíjense las herejías que se decían en el siglo XII, tremendas. Y sale San Bruno a defender la verdadera fe contra estos herejes. Y obrad esta denuncia, continúa San Pablo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Romanos 13:11. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. ¿Cómo redimimos el tiempo? Aprovechando la oportunidad, con ansias, con firmes esperanzas, a costa de serio esfuerzo. Este serio esfuerzo realmente debe ser demostrado, no solamente dicho o puesto o idealizado, sino debe ser mostrado con las obras, para ser coherentes, sinceros y fieles para con Dios en nuestra determinación de seguir su santa voluntad que ya hemos conocido.
No seáis imprudentes, dice San Pablo, sino inteligentes en saber comprender cuál sea la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Esta es la voluntad de Dios: esperar el retorno del Señor, el gran día próximo a amanecer, y vigilar, conociendo el tiempo, esto es, las señales que están anunciadas y juzgadas, con contraste bien enérgico y audaz. Por eso San Pablo nos dice: llenaos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Si nos llenamos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo invade todo nuestro ser, se sienten transportes santos y alegres ante la voluntad de Dios. Alegría por la voluntad de Dios. Y los llenos del Espíritu Santo manifestarán su alegría con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando en sus corazones al Señor, dice San Pablo, Efesios 5:19. Siempre dando gracias porque todo viene de Dios, de su providencia, siempre amable, incluso cuando Dios envía pruebas y sufrimientos, dando gracias sin cesar por todas las cosas a Dios Padre. Efesios 5:20. Y siempre dando gracias a Dios porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador ante Él, y todas las gracias las hemos merecido por Él, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Finaliza San Pablo este segmento de su carta a los Efesios, que ha servido de la lectura de hoy, de la misa de hoy, con el sello de un principio esencial de conducta católica: someteos los unos a los otros en el temor de Cristo. Efesios 5:21. Tal forma debemos ser humildes para poder practicar esta verdad de someterse uno a otro en el temor de Cristo. Ahí está el verdadero humilde. No al temor servil de la otra persona, sino al temor de llegar a ofender a Jesús. Desgraciados de nosotros miserables, hay que estar locos para no hacer todo lo posible por ir con Dios toda una eternidad. Sin faltar a la justicia, puede el Señor precipitarnos en el infierno. Hay que estar locos para no querer evitar este eterno tormento. Señor, perdonadnos si es que nuestras almas son aún capaces de perdón. Si nos equivocamos, nos retractamos, porque siervos inútiles somos, que solo hemos hecho lo que teníamos obligación de hacer. Ven, Señor Jesús, junto a tu Madre, la Reina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.